Muy bien, mi hermano José Luis, de uno de los 50 estados de Nueva York, estudiante de la Escuela de Teología Bíblica. Estamos ya entrando al capítulo 6 del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esto son las cosas que sucederán después de estas. Recordemos lo que dice el capítulo 1, versículo 19. Las tres grandes divisiones del Apocalipsis. Las cosas que eran, capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y capítulo 3. Y las cosas que sucederán después de estas, capítulo 4 hacia adelante. Ya hemos aprendido en el capítulo 4 y 5 que es la antesala a los juicios de Dios. Ahora estamos entrando al capítulo 6. Algo profundo. Y queremos entrar de una manera microscópica. No queremos aprender solamente de una manera panorámica. Y sobre todo tú que eres, pues, un joven varón con un llamado para el ministerio. Entonces, cuando hablamos del capítulo 6, estamos hablando de los primeros 6 sellos del libro del Corderito. ¿Recuerdas el capítulo 5? El Corderito y el libro. Hablamos que el Corderito era el único digno de abrir los sellos y que había un rollo que tenía 7 sellos. Por eso cuando hablamos del capítulo 6, estamos hablando de los primeros 6 sellos. Faltaría uno, que sería el séptimo. ¿Ok? Ese séptimo no lo habla el capítulo 6, sino lo habla más adelante. Ya te había dicho hace un rato del capítulo 8, del séptimo sello. Ya vamos poco a poco a ver cuáles son las razones. Pero lo importante es saber que 6 sellos de 7 son abiertos en el capítulo 6. Ahora, tras el llamamiento y elección del que es digno de tomar el libro y abrir los sellos, que es Cristo, tras ese reconocimiento de toda la creación de su dignidad y su consecuente alabanza y adoración, junto con el que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado al trono? El Padre. Ahora, en el capítulo 6, en este capítulo, mejor dicho, después del tributo y ceremonia del capítulo 5, se pasa a la acción. Después del capítulo 5, que es un tributo y una ceremonia al Padre y al Corderito, ya en el capítulo 6 se entra a la acción. Recuerda que Jesús se le ha dado, según Mateo 28, 18, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y en debajo de la tierra. En este capítulo, el Corderito del capítulo 5 procederá con aquella autoridad delegada por el Padre y siendo él Dios mismo, abrir los sellos, pero solamente hasta el capítulo 6, hasta el sexto sello en el capítulo 6. Al abrirse cada uno de los sellos, hermano José, iremos atisbando lo que se irá produciendo en este mundo una vez que la iglesia haya sido sacada de esta tierra.
¿Puedes leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. ¿4 qué, perdón? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Perfecto. Entonces, después que la iglesia sea arrebatada, a partir del capítulo 4 hacia adelante, ya no hay mención de la iglesia como tal. Entonces la iglesia ya fue arrebatada, ya en el capítulo 4 no está. Y en el capítulo 6, que comienzan los juicios, la iglesia no está. Por lo tanto, mi hermano José, la iglesia no entra en la 70ª semana de la profecía de Daniel. La iglesia no entra por la tribulación ni la gran tribulación, porque ha sido arrebatada antes. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira y que el impío va a entrar a la ira más bien que el justo. Ahora, a medida que se van abriendo los sellos, empieza a desplegarse una serie de imágenes que describen el periodo más terrible y oscuro de la historia de la humanidad. Déjame decirte algo. Si alguien cree que la pandemia, la guerra de Putin contra Ucrania, las muertes que se han encontrado por inmigrantes en un camión o avaliados en Europa, las guerras internas del Ecuador, los 4 cambios de presidentes en el Perú en tiempo de pandemia, y los desastres los desastres naturales que estamos viviendo. Ayer hubo un terremoto en Irán. Todos los días pasan cosas increíbles en lo que es el mundo natural, sean temblores, terremotos, tsunamis, desastres de ríos que salen. Si alguien cree que esto es lo mucho, no es nada de lo que viene a un mundo que ha rechazado a Dios. Déjame decirte que esta sección contiene pormenores de los juicios y acontecimientos propios del periodo de la tribulación, desde su comienzo con la apertura del primer sello. Cristo fue el único, recuerda nuevamente, que se halló digno del rollo pequeño. Ahora, este rollo pequeño, quiero ponerle un nombre jurídico. Este rollo con 7 sellos de Apocalipsis 5, vamos a ponerle el título de propiedad sobre el universo entero. Es un registro de propiedad de aquel que es dueño. Y a medida que el dueño rompe los 7 sellos que aseguran el rollo, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra. Estos juicios de los sellos incluyen todos los juicios hasta el fin.
Este es algo espantoso, José, lo que viene. El día terrible de Dios. Y es necesario que venga. Es necesario que exista, José. Es necesario que exista el infierno. Porque la gente odia a Dios. La gente lo único que quiere es ensalzarse en sus prácticas pecaminosas. No durará más de 7 años la tribulación, pero será especialmente espantosa, escucha esto, sobre todo a partir de la segunda mitad de esos 7 años. 7 años, los primeros 3 años y medio. De la mitad hacia adelante, otros 3 años y medio. Ese periodo que conocemos como la tribulación y la segunda mitad como la gran tribulación y culminará con la venida del Señor Jesucristo. Quiero dejar claro algo. La Biblia no habla que los 3 años y medio primeros es una tribulación, pero sí dice que es la gran tribulación en Mateo 24, en la mitad hacia adelante. Nosotros, la iglesia, le hemos colocado tribulación y gran tribulación. No es pecado. Es para entenderlo también. Si ahora observamos que el mundo va mal, no podemos imaginar cómo llegará a ser una vez, José, sea retirado el efecto de la preservación que el Espíritu Santo con su poder efectúa y también a través de la iglesia. Ahorita, el poder preservante de Dios a través de la tercera persona de la trinadeidad está en la tierra y a través de la iglesia también. ¿Tú te imaginas cuando ese poder sea quitado? No significa que la tercera persona de la trinadeidad sea quitado de la tierra. No puede ser quitado. Una de las razones, porque es Dios. Y Dios es omnipresente. 2, no puede ser quitado, porque habrán salvos dentro de la tribulación. Va a haber gente que se va a convertir. ¿Quiénes? Aquellos que escucharon la palabra alguna vez. Habrán voces de predicadores. Habrá múltiples formas de predicaciones. Aún grabaciones de hombres que han dejado grabado el tiempo de la 70ª semana. Que serán acogidos, José, para arrepentimiento de aquellos burladores que van a casas de oración, profanando amar a Dios, pero negándolos con sus actitudes. ¿Quién va a redarguir? El Espíritu Santo. Algo importante, la última semana de la profecía de Daniel. Vámonos a Daniel capítulo 9. Antiguo Testamento. O también vamos a decir así, vámonos al Apocalipsis del Antiguo Testamento, capítulo 9. Suena mejor. Vámonos al Apocalipsis del Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 20. ¿La tienes? Sí. Léelo despacio.
del 20 hacia adelante. ¿Cuál es el título? La profecía de las 70 semanas. Perfecto. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la oración, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y En después de las tiempos 72, angustiosos, perdón. Y el sí, muro perdón, en tiempos angustiosos. ajá. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gracias. Mira el versículo 26. Todo es profundo. Ya entraremos más adelante a este tema. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Esto es importante. ¿Sabes por qué, José? Porque acuérdate cuando estudiamos Mateo. Los judíos pudieron haberse acercado mucho al tiempo de nacimiento del Mesías a Belén. Si ellos hubieran profundizado la profecía de Daniel, de ahí para adelante, si lo hubieran estudiado microscópicamente, hubieran llegado al tiempo del nacimiento. Pero ellos no estaban atentos a eso. Es por eso que los primeros que debieron ir a adorarle debieron ser los judíos, pero realmente fueron los gentiles. Porque acá dice, ¿quiénes fueron? Los sabios, ¿te acuerdas? Que llegaron del oriente. Ellos son gentiles, no judíos. Pero debieron ser los judíos, los que estaban esperando al Mesías. Aquí está la profecía. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. De ahí para adelante, si uno estudia la Biblia, puede acercarse al tiempo. Orando y estudiando, Dios va a guiar a través de su Espíritu Santo. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, otro pueblo de un príncipe, o sea, va a ser una persona con autoridad, con adoración, que ha de venir, futuro, destruirá Jerusalén y el santuario, y su fin será la inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Bueno, eso ya lo vamos a estudiar después. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, no con todos. No son todas las naciones, José. El anticristo dice con muchos. Y por otra semana, la última semana, la 70ª, el anticristo, el primer hijo predilecto de Satanás, confirmará el pacto. ¿Con cuántos? ¿Con todos? Con muchos. No con todos.
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acuérdate que va a haber sacerdote, las ovejas de Jacob, va a haber templo, va a haber adoración. Pero dice que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar. Ya no va a permitirlo. Después, con la muchedumbre, con toda esta gente, de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hablando del anticristo. Despacio, vamos avanzando. Son lenguajes profundos. Ahora, estos 490 años, hablamos de las 70 semanas de años. Estos 400, José, 90 años eran los determinados ¿para quién? Mira lo que dice. Vámonos al primer versículo que leíste. Versículo 20. Aún estaba hablando. ¿Quién hablaba, José? Daniel. Daniel, el profeta Daniel, un judío. Es muy importante el lenguaje para que no te engañes con tanto charlatán que conoce la Biblia, pero que la cola y los cachos y el trinche de Satanás está metido. Mira, un judío está orando y dice, aún estaba hablando el judío llorando y confesando mi pecado. Mira la humildad de este hombre de Dios. Él estaba confesando que era pecador. No se creía un gran hombre, porque él tenía un alma pecadora, Daniel. Mira qué interesante la humildad del ministro. Y dice, y el pecado de mi pueblo, ¿cómo se llama su pueblo? Israel. Israel. Ahora escúchame. Esta profecía de 490 años está determinado sobre Israel y Jerusalén, no sobre los gentiles. Por lo tanto, la iglesia no ingresa a la tribulación. El lenguaje es judaico, no gentil. Amén. Amén. ¿Está claro eso? Sí. ¿Tú eres judío? Parece que se paralizó el internet.